Bueno, bien, bien. Bueno, bien, 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 bien. Viendo que más o menos el nivel es, digamos, de una clase o de ninguna clase, lo que vamos a hacer es ir de apartes. Hoy lo que vamos a ver es la unidad temática número uno, que es de campo eléctrico. Ahora les voy a compartir pantalla, si me dan un minutito. Denme un segundo. Ahí empecé a grabar la clase, para los que no saben, para los que no se dieron cuenta. Así que después las vamos a subir. Esta clase práctica va a estar disponible en el canal de YouTube del CEU a las 10 de la mañana. Y las dos clases teóricas que dimos la semana pasada van a estar publicadas a las 8 de la noche hoy. Tenía esa novedad, esa noticia de que, bueno, que logramos acceder de alguna manera a las clases teóricas, así que ya vamos a poder publicarlas para que todos la tengan. Así que, chocho, la verdad. Eh, bien, les voy a empezar a mostrar pantalla a partir de ahora. Bien. Estamos presentando pantalla. Bien, esta es la guía de ejercicios prácticos de Física 2 que está en el drive del Drive del CEU, la biblioteca. Y acá van a poder encontrarse con un poco lo que les decía, con el tema de las tablas. Acá van a tener la tabla 1, que son múltiplos y submúltiplos de las unidades, lo que tiene que ver más vale con los prefijos internacionales, giga, mega, kilo, hecta, los sufijos, perdón, los prefijos submúltiplos, que son centi, mili, nano, pico, ato, que son los que se usan mucho en la física, tabla de patrones y equivalencias, ¿qué más hay? Constantes fijas universales y sus valores, datos físicos útiles, permitividad. Acá hay un montón de valores que vamos a estar utilizando durante el cursado de Física 2, que nos va a permitir resolver el ejercicio. Está buena, aquellos que no la tienen, descárguenla y váyanla revisando. Lo que les comentaba hoy que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver, dentro de la unidad temática de campo eléctrico, vamos a ver carga eléctrica de ley de Coulomb y unidades. Y vamos a ver la parte 2, que es campo eléctrico, representación y cálculo de las configuraciones discretas y continuas. Vamos a ver eso en el día de hoy. La parte 3 de la unidad 1, que es flujo de campo eléctrico, integral de Gauss, aplicación, etcétera, que esto corresponde a la segunda clase teórica que dimos la semana pasada. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, para no hacerla tan extensa y no nos quede tan largo. Pero bueno, la idea es que el teórico vaya equiparado con el práctico. Con lo que vamos a arrancar ahora es con lo siguiente. Vamos a ir con el ejercicio 1 del punto 1. Vamos a tomar la guía de ejercicios resuelta que les conté ayer, que está ahí en el Drive del SEU. Y vamos a ir paso por paso. A ver. Vamos a hacer esto. Ah, sí, por favor, no rechacen a la gente. A ver. Vamos a acomodar pantalla.
Bueno, ahí está, al chat y también ustedes pueden ver pantalla. Así que bueno, vamos a empezar con el ejercicio 1. En el ejercicio 1 vamos a tener básicamente, ¿qué dice? Dos cargas puntuales eléctricas positivas cuyos valores son Q1 igual a 4 microfaradios, perdón, microcoulomb, y Q2, que es un microcoulomb. Se encuentran separadas a una distancia de R igual 2 centímetros y nos pregunta, ¿cuál es el valor y el sentido de las fuerzas coulombianas que aparecen? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros estuvimos viendo en la clase teórica de que la ley de Coulomb nos permite calcular las fuerzas que se producen entre dos cargas? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar esa ley. En esa ley tenemos, vamos a ir hacia arriba rápido. Ahí está. Acá. Bien, acá estamos. ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno, sigamos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, primero siempre aconsejo cuando uno arranque a hacer ejercicios prácticos, ya sea de física 2 o de alguna otra materia, esquematizarlos dentro de un bosquejo. ¿Qué significa esto? Significa de que nos conviene dibujar una representación gráfica de lo que dice el enunciado. Entonces vamos a tener una carga Q1 y vamos a tener una carga Q2. Esa carga Q1 y esa carga Q2, que están en el espacio, van a tener una distancia de 2 centímetros. Y van a tener van a estar cargadas por un microcoulomb y la carga Q1 va a estar cargada por 4 microcoulomb. Las dos cargas que podemos detectar. Las dos cargas, lo primero que nos fijamos es que son cargas positivas. Por lo tanto, las cargas positivas, ¿qué ocurre? Positivo con positivo, ¿qué pasa? Se repelen, exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer, que ya sabemos que esta es la realidad entre las dos cargas, vamos a graficar las fuerzas que impactan o que se expresan sobre esas cargas, que es fuerza F21 y fuerza F12 de este lado. Ahora lo que nosotros queremos saber es lo siguiente. Nosotros queremos saber cuál va a ser, como decía el enunciado, el valor y el sentido de las fuerzas coulombianas que aparecen. El sentido ya lo tenemos definido. Los sentidos van a ser opuestos porque como al ser positivas tienden a alejarse, a ejercer sus fuerzas coulombianas para separarse, que son del mismo valor absoluto, pero opuestas. Entonces, nosotros sabemos que la ley de Coulomb va a ser fuerza igual a la constante K por Q1 por Q2 sobre R3. Perdón, R a la 2. R a la 2. Disculpe. Multiplicado por el vector unitario. Valga decir que nosotros vamos a tener acá, en este R a la 2, le voy a aclarar, es R valor absoluto, por el mode. Perdón, no es el valor absoluto, sino es el mode del vector R. Porque en física 2 se da que nosotros vamos a estar trabajando con
con expresiones físicas dentro de un espacio. Nosotros vamos a estar trabajando dentro de un espacio físico de 2 o 3 dimensiones. Depende la situación. Entonces, se trabaja mucho con la resolución vectorial de los ejercicios. Uno puede resolverlo de forma vectorial o lo puede resolver en forma de escalar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces nosotros podemos llegar al resultado numérico, pero tenemos que llegar a un resultado vectorial, expresado en vectores. Entonces, ante esto, vamos a ir trabajándolo al primer ejercicio de forma vectorial, para que nos vayamos acostumbrando. Entonces, lo que estábamos diciendo es que el vector unitario va a ir en el mismo sentido que la fuerza. Entonces nosotros queremos calcular cuál F12 que va a ser ejercida por la fuerza Q1 sobre el Q2. ¿Cuál va a ser nuestra dirección? ¿Cuál va a ser nuestro sentido? Va a ser aquel el cual sea marcado por el vector unitario del cual emerge y apunta Q1 hacia Q2. Nosotros sabemos que tenemos un módulo que nuestro valor de distancia es 0,02 metros. De una conseguir de este valor es llevarlo a una forma vectorial. ¿Cómo lo vamos a llevar a una forma vectorial? Bueno, vamos a plantear su expresión en forma vectorial. Como nosotros tenemos que el vector R12, está posicionado sobre el eje de las abscisas, por ende, no tiene descomposición en otros ejes. No tiene descomposición en Y y tampoco, menos que menos, descomposición en Z. Tiene descomposición solamente en X. Por lo tanto, cuando nosotros lo que vamos a hacer es multiplicarlo por el vector unitario. Nuestro vector unitario que vamos a tener va a ser en Y, porque es en donde tiene proyección. Va a ser 1 más 0J. Porque estamos trabajando en 2 dimensiones. Entonces lo que vamos a hacer va a ser multiplicar el módulo de R, por el vector unitario, el cual nos va a dar la expresión vectorial de R12, que es esta que está acá a la izquierda. Recuerden que nosotros estamos hablando con vectores. Por lo tanto, muchas veces en los enunciados nos van a dar solamente el módulo, centímetros, lo tuvimos No que entendí, ahí llevar a... dice 0J. Es medio feo el 0, pero es un 0J. ¿Lo ves o no lo ves? Sí, sí, gracias. Ahora no, pero...
déjenme chequear. Un segundo. Bien. Estoy viendo la lista de los presentes. Quiero ver si está un amigo. Bueno, entonces es importante llevarlo a una expresión vectorial para poder trabajar. Una vez llevado a una expresión vectorial, lo que vamos a hacer es que llevar, digamos, a ese vector a una expresión unitaria. Entonces nosotros sabemos que el vector unitario, que es el que nos va a marcar la dirección y el sentido que se va a aplicar la fuerza sobre la otra carga, va a ser el resultado, que está acá abajo, de la división del vector sobre su módulo. Entonces, cuando lo hagamos, nos va a dar en mente este vector acá, que va a ser nuestro vector unitario, que es justamente del cual partimos en realidad. Pero esto ocurre porque nosotros en este momento no tenemos ninguna descomposición en otro eje de coordenadas. Pero después ya van a ver en los próximos ejercicios cómo esto va cambiando. Cómo nosotros mismos vamos a tener que armar la descomposición de un vector con su módulo a través de senos y cosenos y cómo después tenemos que llegar al módulo unitario. Ahora bien, este procedimiento va a ser específicamente para la proyección 1, 2. ¿Qué pasa con el vector? ¿Qué pasa con la fuerza que se va a ejercer en la carga Q1 de parte de la carga Q2? Bueno, nosotros vamos a tener que hacer el mismo procedimiento para R21, como numéricamente es lo mismo, lo único que cambia y lo que va a cambiar, chicos, va a ser el sentido de este vector unitario. ¿Por qué? Porque nosotros, tonto, el centro de nuestro sistema de coordenadas está en Q1 y Q2 es nuestro valor 0,02 metros desde el punto inicial. Por lo tanto, todo lo que sea hacia la derecha de Q1 es positivo. Y todo lo que sea con sentido hacia la izquierda de Q1 va a ser negativo. Como el vector va a partir de Q2 hacia Q1, va a tener negativo. Por lo tanto, vamos a tener que nuestro vector unitario va a ser menos i más 0j. Por ahí esto mucho tiene que ver con álgebra y el manejo, digamos, de vectores, ¿no? Hasta ahora no estamos viendo nada de la física. Lo único de física que vamos a ver es la aplicación de la ley de Coulomb en este momento, que va a ser ahora. Nosotros lo que queremos hacer es calcular el resultado que tenemos y qué fuerzas se ejercen en cada una, como nos pedía el enunciado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a plantear la ley de Coulomb, que está acá, y vamos a resolverla. La ley de Coulomb, opa. Listo, buenísimo. La ley de Coulomb va a estar dada por la constante K, que habíamos dicho que la constante K, la clase pasada, era... a ver, era en términos de unidad... A ver, tengo el valor acá anotado. Denme un segundo. Si alguien se la acuerda de memoria, que me lo diga. Ahí está. Es 9 por 10. Acá está, que bobo. Es 9
por 10 harán acá a través de su balanza de torsión, y es la que, y esa constante se utiliza siempre cuando vamos a trabajar con la ley de Coulomb para el cálculo de fuerzas. Entonces, bien, va a ser la constante K por la carga Q1 por la carga Q2 sobre el módulo del vector distancia elevado a la 2. Elevado a la 2. Acuérdense de respetar, como en este caso, digamos, son dos cargas positivas, no pasa nada. Pero acuérdense siempre de respetar el valor del signo de las cargas que van a tener. Si alguna fuera negativa y otra positiva, respétenlo, porque si no se les va a romper todo el cálculo. Y todo eso lo tienen que multiplicar por el vector unitario que les va a dar la dirección y sentido de esa fuerza que están aplicando. Porque este cálculo que están haciendo acá va a ser el módulo de la fuerza. Porque ustedes no están usando, perdón, ustedes no están utilizando vectores ahí. Lo que le va a dar la estructura vectorial va a ser la multiplicación con el vector unitario de R12. Este es el que les va a dar el resultado vectorial. Entonces, una vez que multiplican, nos vamos a obtener como resultado 90i más 0j newtons. Este va a ser el resultado de la fuerza 1,2. Ahora, para el caso de la otra fuerza, que se va a aplicar en la partícula Q1, que va a ser la fuerza 2,1, en términos absolutos, el valor del módulo de la fuerza, que calculamos con anterioridad, va a ser el mismo, porque se va a aplicar hacia la otra carga. Pero, ¿qué es lo que cambia? Lo que va a cambiar es el vector unitario. Que nuestro vector unitario calculado para esta fuerza específica es el vector unitario 2,1, que va a tener sentido negativo en el eje de las X y en el eje de las Y va a ser 0. Por lo tanto, cuando multipliquemos, el resultado que nos va a dar va a ser menos 90i más 0j newtons. ¿Tienen alguna duda? Me gustaría que estoy seguro que dudas debe haber porque no es tan fácil empezar a trabajar sobre esta lógica y más cuando uno no la vio nunca. Así que los leo, no sean tímidos. Veo que hay gente nueva, pero en las clases tenemos la dinámica de generalmente los chicos preguntan por micrófono, no hay problema. Las preguntas van y vienen, en la clase la hacemos entre todos. Bueno, dale, bien. Bien, Juli, mira. Juli, en lo del signo, bien. A ver, nosotros vamos a volver al gráfico. Nosotros cuando resolvimos para saber cuál era la fuerza que se aplicaba en la carga, en la partícula Q2, tuvimos que tomar el vector y a su vez el vector unitario correspondiente emergentes de la carga Q1. Tuvimos que tomar este y este. Entonces, con esos dos hicimos todo el proceso del cálculo. Aguanta, Dani. Hicimos todo el proceso del cálculo para llegar a esto acá. Que eso ahí no es más ni menos que el vector unitario que nos va a dar la dirección y el sentido
de la fuerza que se va a aplicar en Q2. Ahora bien, en Q1 se va a aplicar la fuerza que emerge de Q2. Y para eso vamos a tener que trabajar con el vector 2, 1 y su vector unitario 2, 1. Como nuestro esquema, como nuestro eje de referencia, dijimos que todo hacia la derecha de Q1 todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo y todo lo que vaya hacia la izquierda va a ser negativo. Los vectores, digamos, R21 y R unitario 21 tienen sentido hacia la izquierda. Por lo tanto, nuestro vector unitario va a tener como resultado menos 1i más 0j, porque está yendo hacia la izquierda en el eje horizontal y, en este caso en nuestro eje X, que vectorialmente se representa como y, va a ir hacia la izquierda, por lo tanto va a ser menos 1, a diferencia del anterior que era más 1 porque iba hacia la derecha. Después, como no tiene movimiento en el eje de las X, se va a mantener constante, va a ser 0j. ¿Se entendió? ¿Se entendió, Juli? Bien, buenísimo. Daniel, vos preguntabas, ¿cómo sería el cálculo del vector unitario en caso de que haya que descomponer fuerzas en I y en J? Bueno, el cálculo para un vector unitario siempre es el mismo, y es el que voy a marcar acá. Este. Para calcular el vector unitario de un vector, y esto es álgebra pura, es el vector dividido su módulo. Eso nos va a dar el vector unitario, ni más ni menos. Bueno, de igual manera, ya vas a ver un ejemplo de esto. Vamos al siguiente ejercicio. Eh, ¿Siempre hay que usar esa notación vectorial? No, hay ejercicios que ustedes lo van a poder resolver de forma escalar, pero hay otros ejercicios que se resuelven de forma vectorial. Ahora vamos a ver uno que, por ejemplo, se resuelve de forma escalar. Eso depende mucho, sinceramente. Depende mucho del tipo de ejercicio, depende mucho del momento y también del profe. Hay profes que lo exigen y otros profes que les parece que no es tan exigible. Yo le hice con Esteban Moyano a la materia, la parte práctica en su momento, y no quiero usar una palabra que va a quedar grabada, pero nos tenía al trote con el tema de los vectores. El profe se fijaba mucho en que utilicemos bien el tema, las expresiones vectoriales. Entonces depende por eso, depende mucho de cada profe, de cada práctico. Así que bueno, vamos con el ejercicio 2. En la guía, el ejercicio 2 nos dice, le vamos a dar zoom para que se vea. En la guía 2 nos dice, el peso de un cuerpo muy pequeño, parece disminuir en 0,1 gramo cuando se coloca debajo de él y a 3 centímetros de distancia una carga positiva de 0,4 picocoulomb. Calcule el signo y el valor de la carga en el primer cuerpo. ¿Qué nos está diciendo? Básicamente nos está diciendo que vamos a tener un cuerpo que abajo se le va a poner una carga eléctrica y que el peso de ese cuerpo va a disminuir cuando coloquemos en 0,1 gramo, cuando le coloquemos esta carga positiva de 0,4 picocoulomb. Entonces, ya nos da la pauta de que si se pierde peso
¿Qué es el peso? A ver. Ajá, no, 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 no. Recuerden, eso, recuerden que estamos hablando de peso, no estamos hablando de masa. La masa se conserva, el peso es lo que cambia. Y el peso es masa por aceleración de la gravedad, ¿o no? Recuerden esto de física 1. Entonces, si el peso es masa por aceleración de gravedad, estamos perdiendo peso, por lo tanto hay una fuerza contraria al peso que se está ejerciendo en el cuerpo que hace que pierda peso. ¿Se entiende? O sea, que pierda en la sumatoria en realidad. Porque el peso va a ser siempre el mismo, masa por gravedad. Pero vos acá te aparece una fuerza que te hace aparentar que estás perdiendo peso. Entonces, lo que nos pide calcular el signo y el valor de la carga en el primer cuerpo. Bueno, vamos a los bifes. Como bien dice, acá se disminuye en 0,1 gramos el peso, entre comillas. Y vamos a tener una carga Q de 0,4 picofaradios por debajo. Entonces el esquema, en la representación gráfica de esto, va a ser esta acá. Vamos a tener vamos a tener un cuerpo, Q mayúscula, con un cierto peso y una cierta fuerza que aparece que lo tira hacia arriba. Sí, pico Coulomb. Y una distancia entre ambos cuerpos de 0,03 metros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tenemos un claro ejemplo de aplicación de la ley de Coulomb. Y como nos pide a nosotros calcular el Q, nos pide calcular qué carga es, y nos pide calcular también sí, nos pide calcular la carga, plantear que la fuerza que aparece es igual a el diferencial de peso. Entonces, cuando tengamos eso, la ley de Coulomb, que fuerza es igual a la constante K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado, igual a la masa del objeto, de Q sería, por la fuerza de gravedad. Nosotros sabemos que el diferencial que aparece de la masa es de 1 gramo. Entonces lo que vamos a resolver es la ecuación. Reemplazamos los valores, la constante K la tenemos, en la Q1 sabemos que es 0,4 pico Coulomb. Después la Q mayúscula, la carga no la sabemos, una incógnita. La distancia entre los dos objetos la sabemos. La masa, el diferencial de masa lo sabemos. Y la fuerza de gravedad la sabemos. La fuerza de gravedad, recuerden que es metro sobre segundo cuadrado. Acá no está el... Listo, no estaba la unidad. ¿Cómo te das cuenta? Pregunta Lucía, ¿cómo te das cuenta hacia dónde va la fuerza Fe? La fuerza Fe, esto se deduce un poco de la lógica. Si vos te están diciendo, Lu, que estás perdiendo peso, significa que vos en realidad no es que estás perdiendo peso, sino que hay una fuerza contraria que te está levantando. O suponete que vos tenés una balanza, vamos a ejemplificarlo así. Vos tenés una balanza y tenés una persona. Sí, va a ser horrible la persona, pero no pasa nada. Vamos a hacer la comparación. Esa persona tiene un peso, tiene un cierto peso.
Vos acordate que estando acá en la Luna vas a tener dos pesos distintos. O sea, acá vas a pesar una cierta cantidad de newtons por la gravedad de la Tierra y en la Luna vas a pesar otra cierta cantidad de newtons por la gravedad de la Luna. Pero bueno, considerando que estamos todos en la Tierra, no estamos afuera de nuestro planeta, todos tenemos un cierto peso. Ese peso vos lo vas a ver disminuido porque va a haber otra fuerza que va a tirar hacia arriba de sentido opuesto. Esa fuerza que va a tirar hacia arriba de sentido opuesto va a aparecer porque vos tenés una carga positiva abajo, eso te lo dice, porque es 0,4 picocoulomb positivo, que va a ejercer sobre vos una fuerza hacia arriba, que a vos te hace aparentar que estás perdiendo peso. Vos ves una disminución del peso, pero es porque apareció otra fuerza en realidad que en esa balanza hace que vos pierdas peso relativo. Entonces se saca por deducción. Si nosotros sabemos que positivo y positivo se repelen, entonces si tu carga fuera positiva, se van a repeler. Entonces por deducción vos sabés eso. Así que de igual manera, Lu, fíjate que el mismo resultado te lo da. Así que bueno, si ya quedó claro, vamos a avanzar. Entonces, cuando resolvemos el ejercicio, nos va a quedar que nuestra carga Q grande va a ser 2,45 por 10 a la menos 4 coulomb. No. O sea, no es, Sergio, que varía la masa, sino que aparece un diferencial de masa, que es distinto. La masa de un objeto no varía. Lo que sí, vos tenés un impacto menor. A ver, ¿cómo lo explico? Tu masa como persona, volvamos a la balanza. Tu masa como persona es constante, no cambia. Lo que sí, vos vas a detectar en tu balanza que ahora pesás, entre comillas, por 0,1 gramo menos. No es que uno, a ver, esto es un problema, en realidad esto es un problema, chicos, que ustedes por ahí no lo interpreten, tiene que ver con las medidas de las balanzas. Fuera de joda. Nosotros cuando vamos a la farmacia, en una balanza te muestra tu masa. ¿Pero por qué? Porque toma kilogramo masa, que es otra unidad. Un kilogramo masa, perdón, un kilogramo fuerza expresa, digamos, directamente el valor de la masa. Pero nosotros en el sistema internacional lo que hacemos es tomarlo con newtons. Las balanzas no te dicen que pesamos en newton. ¿Se entiende? Cuando uno va a la farmacia no le marca la cantidad de newtons, porque uno no quiere saber la variedad. Nosotros acá en esta balanza detectamos que vamos a pesar 0,1 gramo menos, pero es en realidad porque aparece otra fuerza. No es que la masa se pierde. ¿Se entiende? Por ahí si alguien quiere hacer algún comentario por micrófono para ayudar a aportar algo a la explicación, es bienvenido. Pero lo que cambia, nosotros vamos a tener un diferencial de 1 gramo, que es esto acá. Ese diferencial de 1 gramo que nosotros vamos a percibir, multiplicado por gravedad, nos va a ser igual a la fuerza que va a aplicar la carga sobre nuestro objeto. ¿Se entiende? Es un poco engorroso. Es un poco engorroso, pero nosotros no perdemos masa.
no perdemos masa, sino que detectamos que aparece una fuerza que nos hace, entre comillas varias, perder 0,1 gramos. Pero no es que, no es que la persona deja de peso pierde un 0,1 gramo de masa, sino que es, hay un diferencial de peso en realidad. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más, si no seguimos. ¿Entendiste, Sergio? Si no, abrí el micrófono y lo charlamos. ¿Estamos para avanzar? Que alguien diga algo, tire un centro. Bueno, dale, vamos para... Sí, exactamente. Sucedería lo mismo si tomáramos gramos fuerza. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, vamos al que sigue. Me parece que por el ritmo que tenemos, no sé si vamos a llegar a ver la parte 2 de la unidad uno. Bueno, vamos al que sigue. El que sigue nos plantea ya algo más, más elaborado. Ya dejamos de tener dos cargas y empezamos a trabajar con cuatro cargas. Pero no son cuatro cargas cualquiera, sino que en este caso ya empezamos a mezclar cargas negativas y positivas. Entonces, el enunciado nos plantea lo siguiente. Calcular y dibujar las fuerzas que actúan sobre la carga Q1, que es la del centro. Siendo Q1 2 microcoulomb y Q2, Q3, Q4 menos 3 microcoulomb. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a primero hacer el bosquejo, como ya habíamos mencionado, siempre hay que dibujar primero los que nos están pidiendo que tenemos que hacer, y lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a agarrar y vamos a dibujar los vectores que surgen de las cargas y que van hacia el centro del eje cartesiano. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos saber, cuáles son las fuerzas que se van a aplicar sobre Q1. Por lo tanto, vamos a calcular todas esas fuerzas con los vectores que van a apuntar a esa dirección, hacia el centro. Entonces, vamos por parte. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar, en el enunciado, no sé si vieron bien, pero nos dice que tenemos 10 centímetros desde la carga Q1, la carga Q2 y la carga Q3, y tenemos 20 centímetros hacia la carga Q4. Acá tenemos, si son 20 centímetros, van a ser 0,2 metros. 0,2 metros y acá vamos a tener 0,1. 0,1. Les comento, en este ejercicio, acá en la guía, tiene algunos errores. No de resultados, pero sí de escritos. Por ejemplo, acá, si se fijan bien en el lápiz, acá dice 0,01 la distancia, y está mal, en realidad es 0,1. Cuando me puse a preparar la clase, me di cuenta de eso y al principio digo, che, pero no me da, no me da, no me da, y después empecé a ver que tenía errores este ejercicio. Así que por eso se los aclaro. Entonces, vamos a calcular, ya sabemos la distancia de Q3 y de Q2 hacia Q1. Lo que nosotros queremos saber ahora va a ser queremos saber los vectores que van a apuntar hacia Q1.
nosotros queremos saber el vector unitario que va a salir de Q2 a Q1 y queremos saber el vector unitario de Q3 a Q1 y el vector unitario de Q4 a Q1. Queremos saber queremos saber y acá no está escrito, pero queremos saber esto. Entonces vamos a descomponer como veníamos charlando hasta hace un rato. Entonces, lo primero que vamos a hacer, nosotros sabemos que hacia la derecha es positivo, siempre definen los ejes de referencia, y hacia arriba va a ser positivo. Todo vector que vaya hacia arriba va a ser positivo y todo vector que vaya hacia la derecha va a ser positivo. Entonces, vamos a descomponer como primera medida el vector R21, que es este acá. El R21 nos da que tenemos que tiene esta orientación, que tiene una orientación descendente hacia la derecha. Por lo tanto, nosotros lo primero que tenemos que hacer es descomponerlo. Nosotros sabemos, y acá voy a dibujar el triángulo, nosotros sabemos que tenemos que de hipotenusa 0,10 metros. Y tenemos que saber cuál va a ser su proyección en X y tenemos que saber cuál va a ser su proyección en Y. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aplicar las reglas trigonométricas y vamos a empezar aplicando el coseno. El coseno de 30 grados, porque esto nos lo da el enunciado acá, esto no lo mencioné, que tiene un ángulo de 30 grados con respecto al eje Y, nos va a dar que nuestra Y va a ser este valor acá, 0,086 metros. Ahora nosotros lo que vamos a aplicar es el seno y nos va a dar el valor de 0,05 metros. Nos va a dar el valor de 0,05 metros. En ese momento nosotros ya tenemos descompuesto el vector 2,1, que es este acá. Perdón. Eni, Sí. cuando haces coseno de 30 grados, Perdón, no sé quién está hablando, porque no lo veo. Lucía, Ah, Lu, dale. ¿viste cuando haces coseno de 30 grados y lo dividís en 10? O sea, coseno de 30 igual a I sobre 10. Coseno de 30 igual a I sobre 10. Sí. ¿Por qué lo haces sobre 10 y no 0,1? Porque después el 0,1 se lo aplica acá en realidad. Pero Es lo mismo. es lo mismo, sí, es 0,1 metros en realidad. Ah, listo. Bueno, Por eso, gracias. por eso yo decía que en este ejercicio puntualmente, por ahí está medio resuelto, medio de forma engorrosa, entonces hay que estar aclarando todo el tiempo. Es este ejercicio puntualmente, está así. Está bien, gracias. ¿Mm? No, de nada. Bueno, sigamos. Ahí está. Ahí hice las correcciones correspondientes como para que quedara todo claro. Muy bien. Entonces, nosotros decíamos que teníamos el vector R21, que es este acá. Nosotros sabemos que está descompuesto en X y está descompuesto en Y, pero nos falta agregarle la dirección y el sentido correspondiente. Si nosotros definimos que nuestro eje de referencia va a ser este, que positivo es hacia arriba y positivo es hacia la derecha, nuestro vector que tenemos en R21 es descendente hacia abajo a la derecha. Entonces, como tiene una componente
en X hacia la derecha y tiene una componente en Y hacia abajo, nuestro vector va a ser este de acá. Va a ser positivo, y va a ser el positivo en la componente X y va a ser negativo en la componente Y, por nuestro sistema de referencia. Después, para calcular el vector unitario, lo que nosotros vamos a hacer es calcular el módulo, que ya lo tenemos, que acá lo voy a corregir porque es 0,1. Nuestro módulo, que ya nos lo dio el enunciado en sí mismo, y vamos a normalizar el vector para llegar al vector unitario R21, que es el que nos va a dar nuestra dirección y sentido. Bueno, ahora vamos a calcular. Lo que vamos a calcular va a ser la fuerza que se va a aplicar de la carga 2 a la carga 1 de forma vectorial. Entonces, vamos a los bifes. Vamos a tener primero la constante K. La voy a poner K ahí para que no se pierda. La constante K, y acá hay algo que no se hace, chicos, que es que los voy a mostrar, que si ustedes siempre cuando estén trabajando y resolviendo, respeten las unidades. Respeten las unidades, siempre escríbanlas. Porque ustedes cuando no la escriban, seguramente el profe les va a pasar factura. A mí por ejemplo, Moyano, Esteban Moyano, una vez me logró un ejercicio porque yo no había puesto las unidades dentro de la resolución. Acuérdense que las unidades también se operan y además las unidades sirven para tener un seguimiento del ejercicio y ver que no te esté dando cualquier cosa. Porque a veces nosotros sabemos que, por ejemplo, el resultado final de la ley de Coulomb nos tiene que dar fuerza. Pero por ahí puede ser que nos dé, no sé, Newton sobre Coulomb, que es la unidad de campo eléctrico. Decir, che, pero pará, me está dando mal si yo solamente me tengo que quedar con newtons. Entonces ahí uno empieza a indagar y ver, che, ¿qué está fallando? Entonces, las unidades de K van a ser newton por metro al cuadrado, sobre Coulomb al cuadrado. Entonces, acá la unidad de carga es Coulomb, la otra unidad de carga es Coulomb. Entonces podemos simplificar. Coulomb con Coulomb se simplifica. Esto está mal acá, esto es 1. Por las dudas corregimos. Y después metro cuadrados, cuando nosotros resolvamos la potencia, se va a simplificar con el metro cuadrado de arriba. Y solamente nos va a quedar newton. Entonces, cuando nosotros resolvamos todo esta componente de la fuerza, en esta expresión del módulo de la fuerza, vamos a llegar a que nuestro valor va a ser menos, vamos a tener menos 5,4 newtons. ¿Sí? Estaría bueno que si alguien tiene calculadora, lo calcule a mano. Estaría bueno que vayan siguiendo los ejercicios a mano y los vayan resolviendo con su calculadora en paralelo, mientras los vamos viendo, para que vayan agarrando práctica. Yo por acá tengo la calculadora a mano y lo estoy revisando por las dudas. ¿Qué pasó acá? Una pregunta, Germán. Sí, adelante. ¿Viste cuando vos dijiste el signo del vector el vector R? Sí. Si está en el eje positivo de las Y, ¿no sería al revés? 0,9 positivo menos 0,5 más 0,86. Pará, decime
¿En qué parte? Porque no me estoy dando cuenta. ¿Me lo repetís? Por ejemplo, sí, el vector R, que va de 2 a 1 y que calculamos recién, ¿no sería menos 0,05 en el eje, porque está haciendo referencia al eje Y, más 0,09? En esta acá, yo te voy a hacer fíjate la pantalla, en ese vector ahí, decís vos. Sí, sí, ahí. Vos decís que la primera parte es negativa y la segunda parte es negativa. No, que la primera es negativa y la segunda es positiva. Claro, está bien. Vos lo que estás haciendo, cabezón, es decirme. A ver, ¿cómo te lo explico? A mí me parece que el I está en las ejes de las X, entonces va para la derecha, es positivo. Y el J está en el eje de la Y y va para abajo, entonces es negativo. ¿Así? Claro, o sea, yo por ahí te quiero dar una explicación algebraica, pero si vos te fijas, a ver, vos cuando quieras calcular qué fuerza se produce en otra carga, sí o sí tenés que partir del vector unitario que emerge de la carga de saliente. ¿Se entiende? Sí, es decir, que colocaría el 0 en la carga en que sale. Claro, exactamente, Bueno, exactamente. Vos es, de ahí es- medís, o sea, de ahí ves si va hacia la derecha es positivo y si va hacia abajo es negativo. Pero bien, bien, siempre tienes que tomar los vectores unitarios de los cuales parten, digamos, parten hacia la carga que le quieren aplicar la fuerza. Todos los vectores tienen que apuntar hacia la carga a la cual ustedes quieren calcular la fuerza. Para sacar el cálculo de fuerza, digamos. bueno, gracias. No, no, de nada. Pasa que, por ejemplo, a ver, si vos tenés. Lástima que no puedo poner otro color de lápiz, che. Estoy viendo a ver si puedo poner otro color. A ver, y acá, que esto es un rayo, ¿no? Bueno, no se puede, che. Qué caso. Si vos, por ejemplo, vamos acá, vamos con este que estábamos diciendo recién, en el gráfico. Si vos en el gráfico te fijás, tenés que el vector unitario de R12 R21 sale de la carga 2 y va hacia la carga 1. Cuando vos a la carga 1 le apliques la ley de Coulomb y lo resuelvas, te va a dar un módulo positivo si se repele o un módulo negativo si se atrae. Y cuando vos lo multipliques por el vector unitario, te va a dar la dirección y el sentido correcto, hacia cuál apunta la fuerza que se aplica sobre la carga Q1. Es una cuestión de álgebra, puntualmente. Por ahí álgebra no es tanto mi fuerte, por eso no te puedo dar una explicación teórica mucho más avanzada, pero se resuelve de esa manera. Bien, ¿en qué estábamos? Estábamos en esto. Una vez que uno resuelve el módulo, que resuelve el módulo de la fuerza, lo vamos a multiplicar por el vector unitario que calculamos con anterioridad. Ese vector unitario que calculamos, les decía, ese vector unitario que nosotros calculamos va a ser el que nos dé la dirección y el sentido, y lo repito de nuevo, de la fuerza que se va a aplicar sobre la carga Q1. Entonces, desde la carga Q2 se va a aplicar, ¿cómo se lee esto? Desde la carga Q2 a la Q1 se va a aplicar una fuerza que va a tener como componentes en X menos 2,7 newtons
más una componente en I de 4,68 newtons. Esa es la lectura de cuál va a ser la fuerza vectorial que se va a aplicar sobre Q1. Después para Q3 es lo mismo, pero en vez de tener un vector unitario como el que tuvimos recién, vamos a tener un vector unitario positivo en I. ¿Por qué? Porque este vector va a apuntar hacia... Miren el gráfico. Este vector de Q3 va a partir y va a apuntar hacia el centro y va a tener una dirección y un sentido de ascendente hacia la derecha. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una componente en X positiva y una componente en Y positiva. Nosotros sabemos que es el mismo vector unitario y nos ahorramos todo el cálculo justamente porque sabemos que la distancia es la misma, es 0,1, y sabemos que el ángulo correspondiente a, a la proyección en Y es de 30 grados, al igual que el anterior. Entonces, nos ahorramos todo el cálculo algebraico y vamos derecho a que, bueno, a que vamos a tener una componente 0,5 positiva en X y una componente 0,866 positiva en J, en Y. J igual a Y. Entonces, cuando nosotros multipliquemos otra vez por los valores, porque no se olviden que los valores de Q2, Q3 y Q4 es el mismo, nos va a dar este vector fuerza. Nos va a dar menos 2,7 componente I menos 4,68 J newtons. ¿Se entendió? Fue rápido, capaz que fue un flash, pero ¿se entendió por qué cambiamos solamente el vector unitario y en términos de valores es todo lo mismo? ¿Alguien quiere comentar algo? Capaz que me parece que no se entendió nada. Chicos, Germán, a mí me dio 0,54. Menos 0,54. fíjate de elevar a la 2 esto. Ah, listo, listo. Sí, sí, porque pudo haber sido por eso que no te haya dado. Bueno, lo del vector unitario, el segundo vector unitario, Ivo, ¿fue el que no entendiste? Bueno, va de nuevo. El segundo vector unitario, si vos haces todo el procedimiento del cálculo del seno, el coseno, te va a dar, en términos de valores, todo lo mismo. Te va a dar que vos tenés x 0,05 metros, y, que es esto acá, y en y te va a dar 0,0866 metros. Lo mismo. Cuando vos lo vas a armar de expresión de forma vectorial, como armamos el R21, vos ahora, en vez de tener un vector, como era el 21, descendente hacia abajo a la derecha, vas a tener un vector ascendente hacia arriba a la derecha. Entonces, como dijimos que hacia arriba es positivo y hacia la derecha es positivo, nuestro vector va a ser más 0,05i más 0,086j. Claro, exactamente. Porque, digamos, el vector unitario, que nos va a dar la dirección y el sentido de la fuerza que se va a aplicar en la Q1, parte de Q3. Exactamente, es así. Buenísimo.
Ahora, vamos a la última fuerza. Vamos a la última. En la última fuerza vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener Q4 y Q1. Particularmente en este caso, chicos, es bastante fácil. ¿Por qué? Porque no tenemos que calcular ni proyecciones, no tenemos que calcular un carajo, porque está todo sobre el eje de las X. Entonces todo mucho más fácil. Entonces, a ver, acá está directamente el resultado. Yo se los voy a resolver acá a la derecha, acá en este espacio, con el lápiz, para que entiendan cómo se llega a eso. Si nosotros tenemos un vector unitario que parte de Q4, hacia Q1, vamos a tener un sentido que va a ser hacia la izquierda sin proyección en Y. Por lo tanto, si tenemos ese vector a la izquierda, nosotros lo que vamos a empezar a calcular, vamos a calcular la distancia. Nosotros tenemos el vector 4, 1, que va de 4 hacia 1, que va a ser, dijimos que son 20 centímetros. Entonces va a ser 0,2, 0,2, a ver, vamos a hacer así. Vamos de nuevo. Nosotros sabemos que la distancia, el módulo de la distancia, es 0,2 metros. 0,2 metros. Muy bien. Nosotros queremos saber el vector de eso. El vector de eso va a ser vector 4, 1. El módulo multiplicado por el vector unitario que nos va a dar el sentido. Nosotros sabemos que como estamos sobre el eje de las X, nuestro vector unitario va a partir de acá, va a partir del punto Q4, y va a tener dirección y sentido hacia Q1. Entonces va a ir hacia la izquierda. Como no es ascendente ni descendente, sino que es horizontal y va hacia la izquierda, nuestro vector unitario va a ser muy fácil. Va a ser menos 1, componente en Y, más 0J, porque no se mueve en el eje de las Y, sino que se mueve todo en el eje de las X. Entonces con ese vector unitario, cuando nosotros realizamos la multiplicación, vamos a llegar que nuestro vector R4, R41, va a ser igual a menos 0,2 y más 0J metros. Entonces, como nosotros tenemos ya tenemos el vector unitario, porque se saca gráficamente, ni siquiera hay que calcularlo, lo que nos queda sacar a nosotros es la fuerza. Nosotros sabemos que vamos a tener una constante K que es 9 por 10 a la 9 newton. ¿Cómo cuesta escribir con esto?
Newton por metro cuadrado sobre culón al cuadrado, por la carga Q4, que va a ser menos 3 por 10 a la menos 6 Coulomb por, ¿cuál era el otro? Por 2 a la 10 a la menos 6, también Coulomb, y todo esto dividido por el módulo de la distancia entre las dos cargas. El módulo de la distancia entre las dos cargas es 0,02 metros, 0,02 metros, todo eso elevado a la 2. Esto lo vamos a poner, lo vamos a tomar con el valor del módulo de la fuerza. Y todo ese valor nos va a dar, hay que agarrar la calculadora y resolverlo. Si algún voluntario quiere hacerlo y me pasa el resultado, mucho mejor. ¿Algún voluntario que lo resuelva? Vamos. A ver, esto nos va a dar, ahí está. Nos va a dar menos 1,35. Muchas gracias, Lucy. Menos 1,35 newtons. Entonces nosotros a esto, me voy a quedar sin hoja, lo vamos a multiplicar para saber el vector 4,1, hacia dónde va, con qué dirección y qué sentido, lo vamos a multiplicar por su valor del módulo, multiplicado por el vector unitario 4,1. Cuando lo multipliquemos, esto nos va a dar el resultado de allá arriba, que F4,1 F4,1 va a ser igual a 1,35i más 0J. Newton. ¿Por qué 0,27? ¿De dónde sacaste 0,27? No lo estaría viendo, che. Lucy, si querés activar el micrófono y querés comentarnos de dónde sacaste 0,27i. El vector unitario de R es menos 0,2i más 0j. Sí. Y a mí el módulo de F me dio menos 1,35. Entonces después tenés que multiplicar el módulo de F por el vector unitario de R. Según la fórmula de Coulomb. Sí. Para. Dame un segundo. Yo creo que... No, para. Lu, me repetís de dónde lo sacaste y yo te explico por qué. El módulo de la fuerza F4 me dio menos 1,35. Está perfecto el resultado. Bien, y después a eso lo tenés que multiplicar por lo que te dio el vector R, ¿no es cierto? No, el vector R no. El vector unitario de R4,1.
por el vector unitario. Por eso, y el vector unitario, pero no es menos 0,2 más 0j. No, ese es el vector, el vector R41. Ese es el vector. El vector unitario es el que nos va a definir la dirección y el sentido de nuestra fuerza. Ah, bien. Entonces, como el vector unitario es menos Así i es. más 5j, cuando nosotros nos multipliquemos nos va a quedar justamente 1,35i más 0j newtons. El vector unitario siempre tiene módulo 1, exactamente, Aileen. Entonces en los ejercicios anteriores, ponerle en la fuerza 2,1, Sí, la fuerza 2,1. o en la 1,2, lo que ya hicimos arriba. Sí, lo que ya Sí. hicimos arriba. ¿Por qué nosotros lo multiplicamos por 0,5i menos 0,866j? No tendría que ser 1 porque es unitario. No, porque el vector la definición, recuerden la definición de vector unitario. El vector unitario es aquel vector que cuando se le realiza la potencia a sus componentes, se le realiza la potencia a sus componentes y luego se le aplica que se realiza el módulo al vector. El módulo siempre es 1 de un vector unitario. A ver. Si lo vamos a calcular, por ejemplo. A ver. Menos 0, Entonces, si el módulo siempre es 1, ¿por qué nosotros multiplicamos el módulo de la fuerza en 2,1, por ejemplo, por 0,5 y menos 0,866 en j? Va de nuevo. La definición de vector unitario, recuerden que el vector unitario es aquel el cual su módulo, el módulo de ese vector unitario da 1. El vector unitario tiene la característica de que nos da siempre la dirección y el sentido de un vector. Se multiplica para darle carácter vectorial. Claro, ahí entendí. Así es. Buenísimo. No, gracias a vos. Y gracias a los chicos que están ayudando. Ahora que nosotros tenemos los tres vectores, que tenemos el vector 2,1, el vector 3,1, tenemos el vector 4,1, nos queda algo muy sencillo, que para saber el vector final, el vector de la fuerza resultante, para saber la fuerza resultante, solamente hay que hacer suma de vectores. No tenemos ni que... ¿Se acuerdan que cuando trabajamos en Física 1 teníamos que hacer el cálculo de descomponer en proyecciones X, Y, y después sumarlas, y después calcular ¿cómo es? Pitágoras, y después calcular el ángulo de la resultante? Bueno, eso no hay que hacerlo. Como son vectores, solamente tenemos que realizar suma de vectores. Nada más. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser sumar el vector 2,1 más el vector 3,1 más el vector 4,1. Cuando lo sumamos, ¿qué nos da? Nos da el vector resultante. ¿Y cómo se suma? Y se suma manzanas con manzanas, peras con peras. Se suman las componentes en X, las componentes en X, que son las representadas por Y, y las componentes en Y, representadas por J. Entonces, menos 2,7 Y más menos 2,7 Y más 1,35 nos va a dar menos 4,05. Ahora vamos a sumar en J. Si tenemos más 4
4,68 menos 4,68 más 0 nos va a dar 0. Entonces, el resultado de la fuerza resultante de toda esta operatoria nos va a ser menos 4,05i más 0j newtons. Por lo tanto, ¿cómo se lee esto físicamente? Se lee, y lo vemos en el gráfico, que la fuerza resultante va a ser una fuerza horizontal que va a ser de 4,60 y pico de newtons, que dijimos, perdón, 4,05 newtons. Esa va a ser la fuerza resultante de todo este cálculo. Por eso no es tan fácil ni tan rápido entender y trabajar ejercicios de física 2. Le va su buen tiempo, le va procesarlo, pensarlo, entenderlo, y hay que trabajarlo bastante. Hasta que después uno cuando le agarra la dinámica es rápido. Pero bueno, hay que avanzar lento para entenderlos bien de entrada. Bueno, no sé si tiene alguna duda de este ejercicio. Si no, pasamos al que sigue. Vamos a explicar los dos que siguen y vamos a cortar porque se nos va a quedar muy larga la clase si no. Y bueno, me parece que es mejor darla en dos tramos porque si no va a ser un montón. Sergio, ¿hace falta usar vectores? A ver, la pregunta es si hace falta o no usar vectores. ¿Qué te digo? Podrías no usarlos. Realmente, si vamos a la cuestión puntual, podrías no usarlos. Pero, ¿qué nos decía el enunciado? A ver, calcular y dibujar las fuerzas. Bueno, en este sentido, quizás a lo mejor podrías no haberlos usado, pero depende mucho cómo te lo pida resolver el profe, chicos. Hay profes que se lo van a pedir de forma vectorial y hay profes que se lo van a pedir de forma escalar, que les va a dar exactamente lo mismo. Entonces uno está muy acostumbrado a trabajar de forma escalar y no vectorial. El tema es que si ustedes no se amansan ahora a trabajar con forma vectorial, más adelante cuando veamos la parte del magnetismo y veamos toda esta área de la física, ocurre que se vuelve muy denso, es muy denso y se trabaja todo con vectores. Y no solamente de esta forma, que es suma de vectores, que es sumamente sencillo, sino que se trabaja con producto cruz, trabajas usando, digamos, la regla de la mano derecha, necesariamente tenés que estar ávido con el tema de vectores para después avanzar. Porque se vuelve más complicado. Bueno, vamos a avanzar. Nos queda el ejercicio 4 y 5 y vamos a parar. Tenemos el ejercicio 4, que el enunciado 4 nos pide, tomando los datos y el dibujo del ejercicio anterior, calcule, o sea, necesariamente tenemos que tener bien hecho el anterior, calcule cuánto debería valer Q4 para que la resultante de fuerzas sobre Q1 sea igual a 0. Bien, nosotros sabemos que nuestra fuerza resultante, o la fuerza... perdón. Ahí vamos. Bien. Nosotros sabemos que la fuerza resultante de recién teníamos 4,05 newtons.
hacia la izquierda, desde la partícula Q1. Desde Q1. Ahora nos dice el enunciado, bueno, chicos, eso que hicieron está bastante bien, pero lo que tienen que hacer es recalcular el valor de Q4, vuélvanlo a calcular, y vean de que tenga tanta carga eléctrica para hacer que la partícula Q1 quede con una sumatoria de fuerzas igual a 0. Nosotros queremos llegar a que la sumatoria de fuerzas en la partícula Q1 sea igual a 0. Entonces, para lograr eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos, por el diagrama anterior, uy, qué feo. Por el diagrama anterior, que las partículas Q2 y Q3 ejercían sobre Q1 una fuerza, y vamos al ejercicio anterior, en X de este calibre. Ejercían fuerzas de este calibre. Teníamos que Q2 ejercía sobre Q1 una fuerza de menos 2,7 I más 4,68 J sobre la partícula 1, y la partícula 3 sobre la 1 ejercía lo mismo, pero con una componente en J opuesta a la componente de J anterior. Entonces, si nosotros hacemos la suma de estos dos vectores, nos da que en I vamos a tener menos 5,4 newtons. Menos 5,4 newtons en I más 0J. Sabiendo eso, nos volvemos para acá. Nosotros sabemos que entre las dos cargas, la fuerza que es resultante va a ser en una proyección de X de menos 5,4 newtons. Entonces vamos a plantear que nosotros queremos obtener un valor. Sí. Nosotros vamos a plantear lo siguiente. Vamos a plantear una igualdad que nosotros queremos. Que haya una fuerza de equilibrio. Nosotros queremos que haya una fuerza de equilibrio de 5,4 newtons. Y para eso queremos saber el valor que va a tener Q4 para llegar a 5,4 newtons. Porque nuestra fuerza de equilibrio va a ser hacia la derecha para compensar. No va a ser hacia la izquierda. Por eso es positivo, Ailén. Entonces, como va a ser positivo, va a ser hacia la derecha, vamos a empezar a calcular. Planteamos la ecuación, la igualamos, lo vamos resolviendo. Acá tenemos Coulomb. Otra vez no tiene las unidades, muy mal. Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Sí, ahí lo repito, Juan. Redondeo el ejercicio y lo repito. 0,4. Vamos resolviendo y esto se resuelve como una ecuación muy simple. Digamos, todos hemos resuelto este tipo de ecuaciones. Y se despeja Q4, y el Q4, el resultado final, es que para que la fuerza de equilibrio sea igual a 5,4 newtons y se equilibre el sistema, nuestra Q4 va a tener que valer 12 pico Coulomb. Perdón, 12 microcoulomb. Ese va a ser el resultado de nuestro ejercicio. ¿Cómo llegamos al 5,4, Juancito? Así. Nosotros sabemos que el ejercicio anterior, si nosotros nos olvidamos de la Q4 y solamente calculamos todo con respecto a las fuerzas que se aplican de parte de Q2 y Q3 sobre Q1, lo que tenemos que hacer es hacer una suma vectorial de la fuerza F21 y la fuerza 31,
Y luego de hacer esa suma vectorial, vamos a llegar a este resultado. Vamos a llegar a que la suma de las dos fuerzas que se aplican sobre Q1 es menos 5,4 I más 0J newtons. Entonces, si esas dos fuerzas son las que nos están desequilibrando el sistema, nosotros necesitamos una fuerza que lo compense con la misma intensidad, pero sentido contrario. Entonces, si van a tener la misma intensidad y sentido contrario, nuestro módulo de esa fuerza va a ser 5,4 newtons. Nosotros necesitamos una fuerza de equilibrio, y la voy a escribir de forma vectorial, que sea opuesta a la suma de la fuerza de F2 y F3. Necesitamos que sea 5,4 y más 0J. Por eso nosotros planteamos la ecuación y despejamos todo en función de ese resultado. El módulo de la fuerza de equilibrio va a ser, porque nosotros cuando cuando acá arriba despejamos, estamos trabajando con el módulo. No lo dice, está implícito, pero estamos trabajando con el módulo. El módulo, si ustedes le calculan el módulo de ese vector, va a ser 5,4. Por ahí si están medio complicados con el tema de los conceptos algebraicos, suma de vectores, qué es el módulo, qué es un vector unitario, qué es un producto escalar, les aconsejo que le den un repasito. Le den un repasito para que estén mejor parados. Entonces, bueno, cuando llega, nosotros queremos conseguir una fuerza de equilibrio que sea 5,4 newtons, para poder compensar los menos 5,4 newtons que hay del otro lado tirando la misma partícula. Esa es la historia. ¿Lo entendiste, Juan? Bien. Una duda, ¿y si en J no hubiera dado 0, cómo lo hacíamos? Si el J no hubiera dado 0, Exactamente, si J hubiera sido, ponerle que 2. ponele que hubiera sido 2. A ver, déjame pensar qué hubiera pasado. Y si en el caso de la sumatoria de fuerzas F2 y F3 hubiéramos tenido alguna componente en J, seguramente tendríamos que haber... estoy pensando en el sistema, ¿no? Seguramente no hubiéramos podido compensarlo y ponerlo en equilibrio, porque vos estás trabajando con una partícula que está sobre el eje de las X. Vos hubieras tenido una componente que no hubieras podido cancelar. A ver. Acá hay alguien que comentó algo. Las descomposiciones, no entiendo qué quiso decir. Bueno. Claro, exactamente, tiene que haber otra carga, digamos. A ver. Me dejaste pensando con tu pregunta. Es buena pregunta. Lo que sí me parece que no podríamos haberlo equilibrado el sistema, justamente porque nosotros con la carga Q4 solamente podemos trabajar en sentido horizontal, en el sentido de las X. Ese es el tema. Porque no tenés otro tipo de proyección con respecto a la carga Q1.
No sé, ¿están de acuerdo el resto? ¿Alguien quiere omitir algún comentario? Estamos, abren el micrófono, que no hay problema. Sí, de hecho, opino lo mismo que vos, porque tiene sentido. Es como vos decís, Q4 está sobre el eje de las X. Tiene sentido que nada más pueda neutralizar las cargas que estén en el mismo eje. Sí, sí, yo entiendo eso. Después en otro, digamos que vos tengas con otro sistema, capaz que sí. Solamente acá podamos poder neutralizar la componente horizontal. Vos vas a tener un movimiento hacia arriba, podría ser hacia arriba, por ejemplo. Claro, tal cual, como dice Daniel. Bueno, avancemos al último ejercicio para cerrar la clase de hoy, porque si no ya se está haciendo denso. Nos queda lo siguiente. El último ejercicio de la parte 1 de la primera unidad dice, dos esferas de igual radio y peso están suspendidas de hilos de manera que sus superficies se toquen. Después de comunicarles una carga, Q sub 0, de 0,4 microcoulomb, se han repelido y se han distanciado formando los hilos un ángulo de 60 grados. Halle el peso. Bueno, explícitamente lo que nos pide acá, ahí está. Halle el peso de las esferas si la distancia desde el punto de suspensión hacia el centro de la esfera es igual a 20 centímetros. O sea, nos está diciendo que tenemos dos esferas que se están tocando. Cuando nosotros las cargamos con una carga, con 0,4 microcoulomb, eso se convierte, digamos, las cargas se toman valor y se repelen. Por ende, estamos hablando y estamos trabajando con dos cargas positivas. Eso como dato para darse cuenta de por qué se están repeliendo. Esas dos cargas positivas que se repelen forman un ángulo de 60 grados entre los dos hilos, entre hilo e hilo, y a la vez la esfera, el centro de la esfera hacia la pared, hacia el comienzo de la unión del hilo, tiene un largo de 0,2 metros, o sea, 20 centímetros. Una vez dicho esto, nos está pidiendo el enunciado calcular el peso de la esfera. ¿Cómo vamos a calcular eso? Nosotros lo que vamos a plantear, acuérdense que estamos viendo electroestática, vamos a plantear una sumatoria de fuerzas en el eje X y una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Cada partícula tiene una fuerza aplicada que va a estar con un sistema de fuerzas que, en el caso de la partícula derecha, va a tener un peso, porque toda partícula tiene masa, y como tiene masa está afectado por la gravedad, va a tener una fuerza de repulsión, en este caso, y a la vez va a tener una fuerza de tensión, que va a apuntar hacia el hilo de la pared. Van a ser tres fuerzas. Entonces, lo que vamos a hacer es descomponerlos en X e Y, como hicimos siempre, como hicieron en Física 1. Entonces, para la sumatoria de fuerzas en la componente X va a ser igual a la fuerza E, que va a ser la que se produce por repulsión, menos la fuerza T proyectada sobre el eje X por el coseno, menos T por el coseno de 60. Y todo eso, como es electroestática, va a ser igualado a 0. Después hacemos la sumatoria para Fi. La fuerza de tensión T
va a tener componente en I. Por tanto, le vamos a calcular el seno. Entonces, la sumatoria de fuerzas en I va a ser T por el seno de 60 menos el peso de la partícula, igualado a 0. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, es calcular la fuerza E. La fuerza E va a ser igual a la multiplicación de la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 sobre el módulo de la distancia entre las cargas. Nosotros lo que vamos a tener, entonces, es que el resultado de esa fuerza va a ser 9 por 10 a la menos 3 newtons. Reemplazamos, empezamos a resolver acá el sistema de ecuaciones, y nos queda que, al resolver la sumatoria de fuerzas para X, vamos resolviendo, nos despejamos T y nos queda que T es igual a 0,018. ¿Qué cosa? Estamos hablando de que son newtons. Después, ¿Por qué es 60 grados? uy, ¿para qué, Chemoco? ¿Por qué 60 grados el ángulo? Si no se divide, sería 30, ¿no? No, porque estamos hablando, no, porque el ángulo que estamos tomando, a ver, se lo voy a dibujar acá abajo. Nosotros tenemos un triángulo que se forma con las dos cargas positivas, y ese triángulo, el enunciado nos está diciendo que los hilos, desde el punto de donde se unen los hilos, se forma un ángulo de 60 grados. Por lo tanto, es un triángulo, como tiene 60 grados ese ángulo, los dos ángulos restantes van a ser de 60 grados, porque vamos a tener un ángulo equilátero. Un ángulo equilátero quiere decir que tiene los mismos lados, para todos los lados valen lo mismo. Entonces son 0,2 metros cada lado. Y los ángulos son lo mismo, porque la suma de los ángulos interiores de todo triángulo da 180 grados. Esa es la explicación del porqué. Incluso si no estás convencida, Ailén, si vos calculás con trigonometría, te va a dar esto. Te va a dar esa incógnita. Bueno. Entonces, volviendo al ejercicio. Ya despejamos T. Ahora nos falta calcular, nosotros queremos calcular el peso, que es lo que nos pide el enunciado. Entonces, como ya tenemos T, reemplazamos T en la segunda ecuación de la sumatoria de fuerzas en I, y nos queda que T por el seno de 60 nos va a dar P, y ese valor de P va a ser 0,0156 newtons. Así que ese va a ser el resultado de nuestro ejercicio 5. Así que bueno, chicos, hasta acá llega la parte práctica de hoy. Vamos a hacer la próxima, nos queda viendo por cómo avanzamos. Nos conviene avanzar por lo menos, estoy pensando, una clase por unidad por cada subunidad de cada unidad. Es bastante, digamos, pero bueno. A ver, estoy viendo. Germán, sí. Una pregunta. Yo compré el libro de actividades este año y viene con uno más, por lo menos en esta unidad. Hay uno más que no sé si de última después te puedo mandar foto para resolverlo porque es como más complejo. O sea, tiene hasta 6 ejercicios en la parte de carga eléctrica. Uno que dice 3 bolitas, cada una masa. Sí, ese.
Bueno, yo creo que lo tengo resuelto en otro cuaderno, no lo tengo digitalizado. Si quieren, se los paso por el grupo de WhatsApp, cómo se resuelve. De una. Eh, Ok. sí, se lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp porque no lo tengo digitalizado y acá en el apunte este no está digitalizado tampoco. De una, dale. Eh, sí, es un poco más complicado. Es un poco más complicado. Yo les sugiero que lo agarren y lo intenten hacer. Si ya vieron de cómo se resuelve del 1 al 5, hagan el 6, ustedes, para practicar, intenten resolverlo y vamos evacuando las dudas por el grupo. Estoy pensando yo... ¿Cuándo es la próxima clase de física 2? A ver, ahí les digo cuándo tenía yo anotado como para dar otra clase práctica. Déjenme revisar. Lo tenía anotado. A ver. ¿Cómo les queda, chicos? Mañana, porque yo mañana curso también. Mañana a las 12 para seguir con los ejercicios. Mañana a las 12 para hacer los ejercicios de campo eléctrico. ¿Alguien quiere decir algo? A ver, voy a dejar de compartir pantalla. Total, ya terminamos con los ejercicios. Ahí está. Sí, la idea sería que avancemos de a poco, porque es mucho física. Habrán visto que son muchos ejercicios, mucho el teórico, es mucho lo que hay para hacer. Y es pesado, explicarlo y es pesado entenderlo. Así que yo diría que mañana hagamos los ejercicios de campo eléctrico, su representación, cálculo del campo en configuraciones discretas. Lo que sí, chicos, por una cuestión pragmática, no les voy a explicar todos los ejercicios de la guía. Les voy a explicar los más importantes y los que generalmente salen en los parciales. Ni los profes reexplican toda la guía, sino que te explican aquellos que se consideran más importantes y básicos que uno tiene que saber para rendir. Así que en eso, bueno, mañana a las 12 seguimos con los ejercicios de esta parte. Ahí Fabio, ¿quién era el que preguntaba? Me pareció. Sí, si están disponibles, les decía, hoy a las 8 vamos a editar todo para subir las clases teóricas de Física 2, porque ya las pude conseguir, porque me había explicado que me había pasado que se había guardado en el drive de una profe, había sido un despelote. Así que bueno, hoy a las 8 de la noche yo voy a avisar por el grupo de WhatsApp. Lo que sí, les voy a compartir el link del grupo de WhatsApp para aquellos que no estén, así se suman y les voy pasando el tema de las clases. A ver. Física, un segundo, no se vayan. Acá tengo el link y acá va. Listo. Súmense al grupo de WhatsApp y de ahí vamos a seguir viendo todo. Así que bueno, chicos, con eso cerramos. ¿Alguna duda o consulta que quieran hacer? Si quieran consultar algo, charlar algo, lo que quieran, a disposición. Así que estamos en contacto. Me quedo un ratito más, por si alguien tiene alguna duda o algo, pero ya estaríamos. Voy a pasar esto.